O tema que vamos tratar hoje se refere às novas tecnologias de módulos fotovoltaicos. Na realidade, se trata do desenvolvimento de novas células fotovoltaicas, as quais foram, à medida que passava o tempo, nas últimas décadas, foram desenvolvidas diferentes formas de fabricar células fotovoltaicas e todas têm o intuito de produzir energia elétrica com base na absorção de fótons. Os temas que vamos estudar hoje, primeiro vamos fazer uma pequena introdução, a seguir vamos fazer uma referência a células fotovoltaicas de multijunção, depois módulos fotovoltaicos concentradores, as células solares sensibilizadas por corantes, as células orgânicas ou poliméricas, as células solares de silicio preto e finalmente células solares de perovskita. Não se trata de esgotar o tema porque é muito amplo. Só essa área englobaria muitas horas de estudo e cada campo, né, é muito amplo. Se vamos estudar, por exemplo, as células multijunção, levaria pelo menos umas 3, 4 aulas se queremos esgotar o tema na totalidade. Não vamos fazer isso, né? Então a ideia é fazer um panorama para que os alunos, as pessoas que assistam a este vídeo, saibam como se encontra esse avanço nessa área e a partir de aí podem ampliar o estudo. Então, na introdução vamos primeiro mostrar que já na literatura mais próxima ao 2020, no caso esse de Lucenho Sánchez, de 2019, já começam a falar da quarta geração de energia, né, de produção de células fotovoltaicas, porque na maior parte da literatura até agora aparece 3 gerações, inclusive em um dos primeiros vídeos eu falei sobre essas 3 gerações, mas é bom, né, já ir mencionando isso. Então, de acordo com esses autores, já sabemos que a primeira geração de células fotovoltaicas está baseada nas tecnologias de silício cristalino, tanto na forma de monocristalino ou policristalino, e também as células de arseneto de galio. A segunda geração já está constituída pelas células de filmes finos, principalmente silício amorfo, que foi a primeira célula, né, dessa segunda geração, e várias outras de filmes finos de silício microcristalino, de telureto de cadmio, sulfeto de cadmio e células cobre índio, seleneto de galio. A terceira geração está constituída por tecnologias baseadas em compostos muito mais modernos, que incluem filmes nanocristalinos, pontos quânticos ativos, os denominados tándem, ou células fotovoltaicas multijunção, com base em materiais do grupo 3, 4 e 5 da tabela periódica. Também entra nessa terceira geração células solares orgânicas ou poliméricas, as células solares sensibilizadas por corante e outras. Na quarta geração, que é o que a novidade desse artigo e de alguns outros que estão aparecendo nestes últimos meses, falam sobre a quarta geração, né, que são células conhecidas também com a denominação inorgânicos em orgânicos, que combinam o baixo custo e a flexibilidade de filmes finos de polímeros com a estabilidade de novas nanoestruturas inorgânicas. E aqui podemos considerar as células feitas com nanopartículas de metal e óxidos metálicos ou nanomateriais de base orgânica, como os denominados nanotubos de carbono, o grafeno e seus derivados. Então, já podemos falar de uma quarta geração ainda em desenvolvimento. Esse gráfico desses mesmos autores mostra uma linha do tempo que vai assim em ascensão desde a primeira geração até a quarta geração. Então, isso aí, com o passo dos anos, né, primeira geração obedece um longo período de avanço, principalmente desde 1954, né, que foi a primeira célula de material semiconductor. A partir de aí já começaram muitas outras células
da segunda geração, da terceira geração, e chegamos a esse grupo aqui que está destacado, vários metais, novos tipos de células com novos materiais de nanoestruturas, de grafeno, feruleno, de óxido de titanio, várias células de óxido de zinco inclusive, né? Então todas essas células estão em pleno desenvolvimento. Isso então nos leva a pensar de que desde que as células foram fabricadas em 1954, foi o lançamento oficial da célula de semicondutor, houve um grande avanço, né? E ainda não sabemos qual será o desenlace desse avanço tecnológico. Bom, uma coisa importante que devemos levar em conta é que quando estudamos as células vimos que existe um nível máximo teórico de eficiência que não pode ser ultrapassado. E esse limite é conhecido como limite de Shockley-Keiser, né? Que é um cálculo feito por esses dois físicos, William Shockley y Hans Keiser. Eso fue desenvolvido en 1961 y vemos aquí na curva externa que é o teórico de un límite de un corpo negro que a máxima eficiencia está en torno de un poco más de 30%. Só que para diversos materiais, si consideramos a curva aquí en AM, esta de aquí é AM0, sería no topo da atmosfera, né? E aqui a outra curva é AM 1,5. Então, considerando essas eficiências, podemos verificar de que nenhuma ultrapassa em torno de 28%, um pouco a mais, né? Todas essas células de silício, de células de telureto de cadmio, todas essas células arseneto de galio, tem um limite que não pode ser ultrapassado. Então, as estratégias de novas células se trata justamente de ultrapassar esse limite de Shockley-Keiser. Então, já essas eficiências vemos aqui para tipos de células que estão em pesquisa, em desenvolvimento, principalmente consideramos a partir de 1975, mas tem um grupo de células que começaram a ser desenvolvidas a partir deste século, do ano 2000, células orgânicas, aquelas células CZTS, as perovskita a partir de 2014, 13 por aí, mais ou menos. Então tem vários tipos de células que atingem eficiências ainda, porque estão por baixo desse limite teórico. Mas a ideia é ultrapassar isso, né, de alguma forma. Então, esse seria o retrato de hoje de como está o avanço em termos de eficiência. Na prática, ou seja, em campo ainda não foi superado esse limite. E existe muita coisa ainda a ser feita. E o desenvolvimento de novas células, aparentemente em tese, levaria a ultrapassar esses limites. Então, para mostrar esse panorama de células fotovoltaicas, vamos começar com as denominadas células fotovoltaicas de multijunção. Essas células, primeiramente, foram desenvolvidas com fins espaciais, para obter a máxima captação de fótons e produção de energia elétrica, mas aqui também em uso terrestre já está sendo feito, né? Então se trata de células que pretendem ultrapassar esses limites estabelecidos teóricos, e aqui o que se faz é um tandem, ou seja, de colocar células uma a continuação de outra. Então, com este tipo de disposição de materiais semicondutores, podemos atingir eficiências muito altas, e por isso se chama multijunção, ou seja, várias junções. Então possuem camadas de duas ou mais junções PN, onde cada junção possui materiais semicondutores de diferentes bandas proibida, banda GAP. Ou seja, o GAP desse tipo de células, aqui como é em tandem, um material é diferente do outro. Aqui embaixo, por exemplo, vemos germânio 0,67 electronvoltios, aqui arseneto de galio entre 1 e 3 a 1,1 electronvoltios,
y aquí el galio indio de 1,7 a 1,9 electronvoltios. Entonces existe una sucesión de materiales que absorben fotons en su respectiva banda prohibida, en su respectivo complemento de onda. Y esas camadas son depositadas por procesos denominados de epitaxia, o técnicas de deposición fina de camadas monocristalinas sobre substratos monocristalinos. O resultado disso é que ao fazer essa tándem de células, a energia solar vai ser captada na parte superior, mas vai ultrapassar, com os materiais são transparentes, vai atingir o fundo, né, da célula. Estamos falando de espessuras na ordem de micrômetros. E aqui, então, cada uma delas vai absorver fótons na sua respectiva banda proibida ou comprimento de onda, né, mais adequado. E vai existir uma soma de como vai ser a captação, né? Então, vamos ver que o resultado seria assim, né, em termos de densidade de corrente por centímetro quadrado e a tensão, vamos atingir uma máxima tensão, né, diferente de que se fosse individual, e também com uma densidade de corrente já mais uniforme. Então, essa somatória das células 1, 2 e 3 nos fornece uma curva que individualmente seria bem menor, embora tenha maior densidade de corrente por centímetros quadrados, mas seria numa faixa muito pequena de tensão, mas ao ser colocado aumenta isso. Então, estas células são, claro, feitas atualmente de forma sofisticada, né, em camadas dispostas de forma decrescente, e cada célula com um valor maior de banda proibida. Então, essas células vão absorver parte dos fótons de alta energia da radiação solar incidente. A segunda célula da pilha absorve fótons de menor energia, e assim sucessivamente. E os materiais utilizados geralmente são da tabela periódica antiga, seriam famílias 3, 4 e 5, por isso são conhecidas também como células multijunção tripla 3-5. Mas hoje em dia na nova tabela seria 13, 14 e 15. Então, todas estas células multijunção, o resultado vamos ver que é obter uma maior eficiência. Se vemos aqui a absorção de fótons de uma célula, uma simples união PN de material semiconductor de uma célula de silício cristalino, vamos ver que ele absorve numa faixa de comprimento de onda assim, que vai numa ordem muito pequena. Já na sucessão de células de diferentes materiais, neste caso 3 camadas, vamos ver que aumenta, né? Os comprimentos de onda das fótons já vão desde 300 nanômetros até 1800 nanômetros. E assim podemos obter maior eficiência. A eficiência de uma célula sozinha, assim de monocristalina, estaria neste caso 19%, né, em laboratório, eficiência máxima. E com este tipo de disposição aqui que estamos, vezes é a concentração. Aqui não existe nenhuma concentração de luz. Aqui estamos concentrando a energia solar num ponto na ordem de 500 vezes. Ou seja, todas estas células vamos ver que trabalham com concentradores, ou seja, de recolher a quantidade de fótons que estão de forma dispersa e através de lentes serem concentrados. Nesse caso, com 500 vezes de concentração, vamos obter uma eficiência em torno de 43%. E se não existisse nenhuma concentração, seria de 35%. Então, todas essas camadas são fabricadas de tal modo que conseguimos essa máxima eficiência. E como já diz, essas células trabalham com concentradores, e as áreas envolvidas das células são muito pequenas, né? Ou seja, uma célula normal tem alguns centímetros quadrados de área para captar uma certa quantidade de fótons. Neste tipo de células, como tem uma lente concentradora,
Aqui então vamos ver que a célula é muito pequena, na ordem de milímetros quadrados. Então, necesariamente van a utilizar concentradores solares, que son lentes o espejos, y son más eficientes, ¿no? La eficiencia está en la orden de 40% en laboratorio. Y esas lentes, la más difundida es la lente de Fresnel. O también existen calles parabólicas, algunas estructuras que permiten concentrar los fotones. Entonces, esas lentes do concentrador ou reflectores estão nesse mesmo, o ponto focal está atingindo a superfície da célula e dessa forma trabalha, né? Precisamos fazer essas estruturas. Então aqui vamos ver que existe uma comparação de vários tipos de células. Aqui uma simples junção sem concentrador, a eficiência estaria na ordem de 25%. Essa simples junção com concentrador aumenta para 27,6%. Agora, se vai para uma junção dupla, sem concentrador 31% e com concentrador 32,6%. A tripla junção, que é a mais difundida, sem concentrador, eficiência 37,7%, com concentrador 44%. E podemos inclusive colocar mais, né, mais camadas, mas atualmente a mais difundida é aquela de tripla junção. Então, com essas concentrações de energia solar, vamos conseguir então ultrapassar aquele limite teórico de eficiência que estava na ordem máximo de 30% e quase até a atualidade não foi ultrapassado. Mas com essa forma de células multijunção podemos conseguir isso. Bom, essas células multijunção trabalham com módulos fotovoltaicos concentradores, o Concentrator Photovoltaics, conhecido com a sigla CPV. Esses concentradores, então, são dispostos na superfície do módulo fotovoltaico. Um módulo conhecido así comercial como ese aquí de silicio, aquí en el caso tenemos silicio policristalino y monocristalino. Ellos tienen una estructura plana, como ya vimos en otros vídeos, y esos son módulos sin concentrador. Simplemente utilizan la radiación solar de forma natural, tal como llegan a superficie de las células fotovoltaicas. Ahí no precisamos de ningún dispositivo, captamos a energia solar tal como se encontra no ambiente, ¿no? Con toda la radiación directa, difusa, albedo. Ya con un sistema de concentración de fótons, a radiación es colectada con auxilio de dispositivos de focalización dos fótons sobre las células, y con eso ahí conseguimos a reducción de área. Una de las vantagens es que las áreas envolvidas de las células es en la orden de milímetros cuadrados. Por tanto, conseguimos diminuir muito os materiais utilizados, né? Então, com o passo dos anos, o uso de materiais para fabricar módulos fotovoltaicos vai se tornar crítico à medida que aumenta, né, a escala de fabricação desses módulos. E com este tipo de módulos multijunção, reduzimos muito a utilização de materiais para fabricar células. Então, esses concentradores fotovoltaicos utilizam lentes e espelhos curvos que fazem a concentração da energia solar em células muito pequenas, e com isso conseguimos alta eficiência. São as células multijunção. E esse tipo de tecnologia então pode utilizar área de células muito menores. Também para poder obter a máxima eficiencia, y como son áreas muy pequeñas de área de captación de fótons con concentradores, precisamos captar a máxima radiación solar, y por eso que he conseguido denominados rastreadores o seguidores solares que van de forma automática seguindo a trayectoria do Sol ao longo do ano, da forma más eficiente posible. Y como son concentradores, va a aumentar la temperatura, por eso también incluye sistemas de resfriamiento, y con eso conseguimos aumentar a eficiencia.
Então, existem melhoramentos nestes últimos anos e, portanto, esta área de fotovoltaica de alta concentração HCPV, é a que está em constante avanço, e em algumas usinas fotovoltaicas do mundo ya se utiliza este tipo de tecnología que incluye concentradores y seguidores solares, sistemas de resfriamiento y aumento de energia elétrica gerada. Bom, então ainda não é uma tecnologia amplamente difundida, falta melhorar muitos aspectos, né? Mas de qualquer forma, esses sistemas fotovoltaicos concentradores pueden utilizar dos tipos de concentradores, denominado concentrador no formador de imagen y otro concentrador formador de imagen. Ese concentrador no formador de imagen es un sistema estático que utiliza simplemente radiación directa y difusa y tiene bajo índice de concentración. E ainda pode ter um rendimento aumentado com a utilização de células bifaciais, principalmente, né? Ou seja, colocar células que captam tanto na parte frontal como a traseira do módulo, utilizando materiais transparentes. Então, este tipo de captador é muito mais barato, só que a eficiência também menor. Tem a vantagem de que pode utilizar a radiação direta e difusa. Só que em termos de geração é necessário comparar, né? Já os sistemas com concentrador formador de imagem opera com raios luminosos incidentes paralelos, ou seja, em outras palavras, trabalha só com a radiação direta normal. Para tanto, precisam estar localizados, né, as áreas onde vai se instalar, precisam ter uma grande radiação direta ao longo do ano. Aqui no Brasil, inclusive, já existem estudos, mapas solarimétricos já feitos, assim, teóricos principalmente, para saber quais são as áreas do Brasil onde existe a máxima incidência de radiação direta, que são áreas propícias para instalar este tipo de tecnologia. Então, esse concentrador deve apontar sempre, né, de forma contínua para o Sol. Por isso que o sistema de rastreamento ou seguidor solar ou tracking system, esses sistemas vão avançando de acordo com a posição do Sol, vão posicionando as células e recebendo a radiação direta. Então, com isso conseguimos elevado fator de concentração que pode atingir até 1000 vezes ou mais, né, de concentração de energia solar num ponto. Claro que também vai aumentar a temperatura, né? Por isso precisamos assim, equipamentos auxiliares de resfriamento. Isso aí está exposto no meio ambiente de tal forma que a área de resfriamento é grande, né? E de tal forma que as células se mantêm dentro das condições adequadas de temperatura. Todos esses concentradores têm a forma parabólica e geralmente mais difundidos são as lentes Fresnel. E também esses módulos obrigatoriamente devem ter esses seguidores solares para acompanhar o movimento. Então, todos esses concentradores formadores de imagem com um fator, digamos, de 500 vezes ou um pouco mais, empregam essas células multijunção, de tripla ou dupla junção, mais difundida é a tripla. E essas células, quando expostas à radiação solar, aumentam a eficiência, que já falamos que está na ordem de 40% teoricamente, né? Então, em termos de produção de energia elétrica, a diferença é grande. Vamos conseguir maior produção de energia elétrica num sistema que utiliza esse tipo de módulos com concentradores. E o mais difundido é aquele de alta concentração, né? HCPV. Então vemos aqui eficiências que já mencionei em laboratório, recordes 46% obtido por algumas empresas, e no comércio comercial está na ordem ainda de 40% de eficiência, que é muito mais, né, do que poderia captar um módulo fotovoltaico
de silicio monocristalino está en la orden de 15% en campo. O sea, aquí estamos más que dobrando a eficiencia. Bueno, más ten diversos otros problemas, ¿no?, que deben ser resolvidos. Ainda no es una tecnología ampliamente difundida, mas a los pocos va ganando espacio. Bueno, pasando a otro tipo de células de tercera generación, vamos a ver un poco qué son esas células fotovoltaicas sensibilizadas por corantes, también conocidas como DSSC. Entonces, estas células sensibilizadas por corantes es otra alternativa de fabricación de células que foge la utilización de materiales semiconductores. Como ya falei, existe un desafío así, pensando en un futuro, en varios años de décadas de proyección, en que va a ser muy complicado fabricar células fotovoltaicas con tecnologías de actualidad. ¿No? Aquellas células de silicio, polimonocristalino, precisa grande cantidad de materiales, y entonces a procura de nuevas formas de producción de energía eléctrica utilizando energía solar está en curso, ¿no? Entonces, una alternativa es esas células solares sensibilizadas por corantes, también conocidas como células solares Grätzel, que es un pesquisador, ¿no?, que en los años, las décadas de 80, de 1980, ya él andó haciendo experimentos con ese tipo de células. Entonces, ese tipo de células producen energía eléctrica mediante un principio fotoelectroquímico que convierte energía lumínica en electricidad. O sea, aquí no está la teoría de semiconductores, no entra en este tipo de células. Es un proceso fotoelectroquímico. Y esas células de SC, células sensibilizadas por corante, desenvolvidas primero en los años de 1980 por Michael Grätzel, son células fotoelectroquímicas que utilizan corantes adsorbidos, no son con absorción, sino adsorción, que es otra forma cuando las moléculas en grandes áreas porosas, ellas fican adheridas a superficies de semiconductores nanocristalinos, ¿no? Entonces, estas células son de bajo costo y pertenecen a un grupo de células denominadas de filmes finos, y también se basean en que un material semiconductor, más no aquel de silicio, sino de otro tipo, es colocado entre un ánodo fotosensible y un electrolito. Entonces, esas células sensibilizadas por corante tienen propiedades muy atractivas, principalmente bajo costo y a fácil tecnología de fabricación. Y también, como son de filmes finos, son semiflexibles. También son semi-transparentes o totalmente transparentes. Entonces, hoy en día existen en esa línea de pesquisa células fotovoltaicas transparentes que pueden ser colocadas en llanelas, en lugares donde existe vidrio. O sea, pueden ser adecuadas en edificaciones, ¿no?, para aprovechar llanelas y otras áreas donde exista transparencia, ¿no? Entonces, tiene una ventaja sobre las otras células. Este tipo de células de SSC son células solares híbridas porque utilizan materiales orgánicos e inorgánicos al mismo tiempo, ¿no? Y aquí vemos la estructura de esas células. Son dispositivos compuestos por dos pequeñas placas de vidrio. Aquí vemos la parte frontal y la parte trasera vidrio. Claro, es una espesura muy pequeña, y y en el medio existen sustratos de conductores transparentes de óxido de estaño. Aquí, ¿no?, aquí tenemos en esa primera fase del vidrio óxido de estaño, otro material similar, ¿no?, conocido como genéricamente TCO. Y entre esos materiales están de esos vidrios existe una camada de 10 a 40 nanómetros de espesura de nanopartículas de óxido de titanio de 5 a 30 nanómetros de diámetro. O sea, esas áreas son muy pequeñas, y ese vidrio entonces sintetizado a una temperatura de aproximadamente 400 grados Celsius, y con eso adquiere características de un semiconductor nanoporoso
de elevada área superficial, que enseguida es dopada con un corante sensibilizador. Entonces es otra forma de fabricación de semiconductores que no utiliza silicio, sino materiales nanoporosos de elevada área superficial, que serían estos de aquí en el medio. Y los corantes son que vamos a ver que son sensibilizadores para captación de los fotons. Entonces, muy diferente de un sistema convencional en que el semiconductor asume tanto la tarea de absorber la luz cuanto el transporte de carga. En estas células las funciones son separadas. ¿Y cómo? La luz primero es absorbida, entonces la luz de energía solar atraviesa el vidrio y ese substrato, y la luz es absorbida pelo corante. Corantes que pueden ser feitos de productos orgánicos. Ya fueron utilizados corantes en base a uva, inclusive frutas, follas. Esos corantes entonces están ancorados a la superficie de un semiconductor, y la separación de carga ocurre en la interfase semiconductor-electrólito. O sea que existe aquí una fase, por eso se llama electroquímica, de la existencia de un electrólito y donde está también un corante, ¿no? Un flujo de electrones es mantido porque el electrólito recarga el corante con electrones. Entonces ese electrólito existe ese fenómeno de recargar el corante con electrones. Y este dispositivo no funciona a partir de una junción PN, como ya teníamos explicado, las células de silicio. Sí, pero la absorción de luz por un corante, ¿no? Entonces absorbe luz a través de un corante. Y por ese motivo no es considerado una célula fotovoltaica, y sí una célula fotoelectroquímica, más que en el final produce energía eléctrica, ¿no? Absorbiendo fotons. Entonces otra estrategia de producir energía eléctrica. Entonces aquí en ese esquema vemos cómo es la estructura interna. Y aquí en este gráfico es la estructura básica de una célula solar sensibilizada por corante, donde vemos los procesos envolvidos son 5. Primero, aquí en ese punto 1, existe la excitación electrónica por la radiación, o sea, aquí entra energía solar y existe esa excitación electrónica por la radiación. En la fase 2, excitación del corante. Entonces el corante, aquí vamos a ver que existe un electrólito y existe ese flujo de electrones. En el 3, aquí formación de buracos, o sea, también existe una formación de electrones buracos. 4, regeneración por el electrólito, que viene a regeneración aquí. Y finalmente 5, reducción del electrólito. Y se forma aquí el resultado de flujo de electrones fechando un circuito, ¿no? A través de una carga. Entonces ahí los electrones van a fluir y existe entonces producción de energía eléctrica a partir de energía solar. Entre mayor incidencia de fotones, también mayor será la tensión, ¿no? Claro, esa célula también va a tener su curva característica, mas al final va a producir también el mismo fenómeno de una célula de semiconductor de silicio, que es la producción de energía eléctrica a partir de absorción de fotons. Todas estas células de SSC están siendo estudiadas, ¿no? por presentar esas ventajas competitivas en la construcción, principalmente en montajes relativamente simples, bajo costo de producción. Eso ahí permite una fabricación en grande escala en el futuro. Y también existe pesquisa con relación a los corantes. Familia de las porfirinas, por ejemplo, fue demostrada por Kay y Gretzel en 1996. Y a partir de ahí existe una intensa procura de nuevos corantes derivados de porfirinas, ¿no? que sean semejantes. Entonces, esos corantes sensibilizadores, como la familia de los talocianinas o clorinas y bacterioclorinas, están siendo pesquisadas ampliamente. En la realidad ya estamos hablando de eficiencias ainda en la orden de 12,3%, y existe ainda dificultades, ¿no? para conseguir materiales que aumenten la eficiencia, y
y melhorar amplamente, né, a produção de energia elétrica. Então é uma área que ainda está em plena pesquisa, estão começando já alguns anos atrás, mas ainda continua a procura, né, de melhorar essas células. Outro caminho dessas células de terceira geração são as células fotovoltaicas orgânicas ou poliméricas, conhecidas como Organic Solar Cells ou OSC, ou também OPV, Organic Photovoltaics. Essa é outra alternativa, onde o nome mesmo já diz, são células orgânicas. Então envolve materiais que não têm nada a ver com metais, com materiais inorgânicos. E é uma aposta, né, de muitas pessoas que estão pensando no futuro, de que este tipo de células pode ser uma solução, né, à utilização de materiais. Células de silício, todos são materiais, produtos não renováveis, né, porque extração de quartzo, tudo isso aí, lugares onde existe quartzo são jazidas, ao final existem impactos ambientais e precisam vários outros produtos para fabricar. E, na realidade, se pensamos assim em todo o processo de fabricação de células, existe grande quantidade de materiais não renováveis. E isso, claro, depois já se recupera na produção de energia elétrica quando já a célula está fabricada. Pensando então no futuro da tecnologia fotovoltaica, uma alternativa para evitar isso seria o uso de células fotovoltaicas orgânicas ou poliméricas, que já vem sendo desenvolvidas durante os últimos 40 anos. Mas o fenômeno já foi observado a inicios do século XX, né, por Paquetino, que foi em 1906 a observação do efeito de fotocondução em um composto orgânico, principalmente no antraceno. E depois, em 1913, Volmer também observou o mesmo efeito. Então, primeiro, o que é um polímero, né? Polímero é uma palavra de origem grega que significa muitas partes. E foi criada já no século XIX, 1832, pelo Berzelius, com isso, para denominar a compostos com peso molecular variado, em contraste, né, ao termo isómero, que é o contrário. E esse termo de polímero é aplicado aos compostos de peso molecular idêntico, mas com diferentes estruturas, como o benceno e o acetileno. Então, uma célula utiliza também assim, um ánodo, um cátodo, e aqui no meio a conversão de energia solar em energia elétrica, utilizando esses polímeros. Então, vamos ver como que funciona. Então, nos anos de 1940 e inícios de 1950, esse potencial de utilizar materiais orgânicos como fotorreceptores já foi reconhecido. Depois, em 1960, foi a descoberta de que corantes utilizados por indústrias como azul de metileno tinham propriedades semiconductoras e que exibían o efeito fotovoltaico. Também foi observado em diferentes moléculas biológicas, como os carotenos, clorofilas, porfirinas e talocianinas. Existia também essa propriedade de semiconductoras, né, que produziam efeito fotovoltaico. E a partir dos anos 70, esse químico Hideki Shirakawa, e junto com Alan McDiarmid e Heger, realizaram trabalhos e descobriram as propriedades conductoras dos polímeros e levou a uma revolução dos dispositivos eletrônicos e o interesse científico e comercial por essa área de estudo. Então vemos que desde os anos de 1990 até agora, até 2020, nessa área assim de OPV que está aqui em azul, a partir do ano 2000 principalmente, foi bastante, né, o aumento da eficiência, mas ainda está na ordem de 11,5%. Então existe muito caminho ainda. Tem teóricos que falam que essas células podem atingir até eficiências em torno de 70%, porque não estão dentro do limite, né, de células de materiais semicondutores. Podem ultrapassar, não existe um limite.
Entonces la idea es mejorar todo eso, ¿no? Bueno, existen otro tipo de células de esas familias de nuevas células fotovoltaicas, donde vemos aquí también la conocida CZTSE, que es en verde, que más ningún atinge, ¿no? Valores, perovskita, que está esa en amarillo, atinge 22,7%. O sea, para atingir eficiencias muy grandes que ultrapasen las de semiconductores clásicos, ainda falta mucho camino a ser percorrido. Mas el principio de funcionamiento de esas células orgánicas poliméricas es que todas esas células poseen estructuras planares, organizadas en camadas o polímeros semiconductores, que en realidad son macromoléculas con unidades repetidas denominadas monómeros. Y muy diferente a un polímero tradicional, estos monómeros son altamente conjugados, presentando átomos electrones, ¿no?, en las orbitales n, lo que permite tener una alta densidad electrónica deslocada. Entonces toda esa estructura planar encuentrase entre diferentes electrodos, y esos electrodos deben ser transparentes, conocido como ITO, óxido de estaño dopado con indio, y todo eso en una fina camada de metal como electrodo, ¿no? Entonces otro electrodo es aluminio, más también puede ser utilizado calcio, magnesio, oro, dentro de otros materiales con fines de contacto eléctrico, ¿no?, externo. Entonces el principio de funcionamiento de una célula es una pequeña estructura de vidrio, obviamente transparente. Ese material del electrodo ITO, un material orgánico, y en bajo otro electrodo metálico de aluminio, calcio, magnesio, y entre ese ITO y ese otro electrodo inferior vamos a verificar la formación de energía eléctrica y hasta una carga. Entonces, el efecto fotovoltaico en ese tipo de células solares orgánicas está basado en la absorción de fotón por un electrón, que es promovido de un orbital molecular de mayor energía, conocido como HOMO. Y ese HOMO es deslocado para un orbital desocupado de menor energía, conocido LUMO. Entonces existe un HOMO, que es un orbital molecular de mayor energía, y un LUMO, que es un orbital desocupado de menor energía. Y con eso formamos un excitón y un buraco. Entonces en ese proceso después sigue a disociación do excitón, y el electrón debe llegar a un electrodo, en cuanto a su respectivo buraco debe llegar a otro electrodo. Existe un deslocamiento, ¿no?, de esas dos partículas, entre aspas. A fin de que la separación ocurra, existe un campo eléctrico, también, ¿no?, parecido a células de unión PN. Un campo eléctrico que es fornecido por la energía de ionización asimétrica y por el trabajo realizado por los electrodos. Esa asimetría es la razón por la cual el flujo de electrones es favorable en el sentido de baja función de trabajo del electrodo para alta función de trabajo. Y ese fenómeno es conocido como rectificación. Entonces, el principio de funcionamiento de ese tipo de células está aquí en ese diseño. Vemos aquí en ese eixo, flujo de energía, y aquí existe un material ITO y otro electrodo de aluminio en este caso. Entonces aquí estamos viendo HV, energía, ¿no?, de fotón que llegan a la célula. Entonces un fotón incidente con energía mayor que energía Agape excita un electrón do HOMO. Entonces llega aquí en HOMO y hace un ascenso para el LUMO, ¿no?, pasa para el LUMO, levando a ocupación de un electrón no LUMO y un buraco no HOMO, parecido a una unión PN. O sea que el paso de ese HOMO para el LUMO deja un buraco, y formando ese flujo de buraco no HOMO que forma un excitón. Entonces aquí se forma un excitón. Enseguida ese excitón se disocia y las cargas son colectadas en sus respectivos contactos. Entonces existe una disociación y por tanto después se verifica un flujo de corriente eléctrica. Entonces este es a grosso modo el principio de funcionamiento
bastante similar en términos así macro a lo que acontece en una unión PN. Y también estas células, con el paso das décadas, sofreram já algunos avanços que fizeram que existan algunas gerações, né? Esa primera generación de dispositivos denominados monocamada era baseada en una única camada de material orgánico dispuesto entre dos electrodos de metal que tenían función de generar un campo eléctrico. Era bien simple, ¿no? Aquí polímero semiconductor, ITO, y aquí un electrodo de calcio. Y aquí existía verificación de energía eléctrica, aquel paso de ohmo para lumo. Mas debido a baja constante de eléctrica de los polímetros conjugados, esa excitación no geraba electrón o buraco, y sí un excitón, que es una ligación entre un par de electrones y un buraco. Y al entrar en contacto con el cátodo pelo efecto Schottky, el excitón se disocia generando portadores de cargas libres que se dirigen hacia el respectivo electrodo, generando de esta forma corriente eléctrica. El problema es que esos excitons poseen apenas algunos electronvoltios, o que limita a eficiencia de conversión de potencia. Entonces era muy baja la eficiencia, 0,7%. Entonces esa primera célula, claro, ayudó para desenvolver las próximas generaciones, mas tiene ese grande inconveniente, ¿no?, de una bajísima eficiencia. Para mejorar eso, ahí fueron desenvolvidas a células solares orgánicas con heteroyuntura tipo bicamada, que ainda tienen bajo rendimiento, ¿no?, mas fueron ya recollidos conocimientos anteriores y con la mudanza de estructura. Aquí tenemos ITO, aquí en el caso en otro lado el electrodo de plata. Aquí existen ya otras camadas, ¿no?, aceitador de electrones y receptor de electrones. El resultado siempre es la promoción de ohmo al lumo, mas favoreciendo la disociación del excitón en electrones, la interfaz de los materiales con mayor afinidad electrónica. En este caso ahí entra ya el termo de material aceptor. Y los buracos se mueven a través de un material con menor potencial de ionización, conocido eso ahí como material doador, y con eso generando una corriente eléctrica. Entonces toda esa disociación también era conseguida dentro de ese material, ¿no?, de esa disposición. Y a partir de eso, en el proceso de fabricación de estas células, formarse una camada de material sobre otro, tornando a distancia entre estos mayores de que 10 nanómetros. Y con eso conseguimos un rendimiento ainda de 3%, ¿no? Claro, infinitamente superior a la generación anterior, que era de 0,7%. Ahora ya estamos en eficiencia de 3%. Para mejorar eso, ahí hubo otros avances, célula solar orgánica con estructura de volumen, conocida como BHJ. Entonces, el intuito es siempre mejorar la eficiencia. El ejemplo de esta célula muestra todo lo que está siendo feito para mejorar las eficiencias de las células fotovoltaicas de este tipo, siempre mejorando, ¿no?, los materiales, sus procesos de fabricación. Entonces este concepto de células orgánicas de heterocoyuntura de volumen visa corregir las desventajas de los dispositivos anteriores. Este tipo de célula posee un volumen denominado de camada activa, que es una película fina de 6 nanómetros aproximadamente. Y aquí vemos la estructura, continúa siendo aquí ya vidrio, ITO y un material aquí en la parte superficial de un material orgánico. Ese polímero semiconductor altamente conjugado es un aceptor de electrones, feito generalmente de fullereno, de modo que en cualquier punto de película tiene una mixtura de doador-aceptor, y con eso se consigue resolver el problema, ¿no?, de las células de heterocoyuntura, y el resultado de todo eso fue el aumento de la eficiencia. Bueno, entonces el avance, lo que estoy ahí falando es un avance hasta algunos años atrás. Las pesquisas continuaron ahí, ¿no?, continúan, como vimos en esos gráficos, intentando mejorar la eficiencia.
Entonces, todos esos materiales también fueron disminuyendo la espesura. Y la idea es que esos procesos favorezcan a recombinación de los éxitos. Y con eso conseguimos que esos procesos de disociación son reducidos y aumentando la eficiencia de las células solares, que está así en ese caso 8,3% de eficiencia. Bueno, entonces, ainda con utilización de otro tipo de materiales como fulereno, ácido butírico, en fin, éster metílico, son materiales doadores y receptores respectivamente. Con la introducción de todos esos materiales va a ser mejorando a esas células, que son de la familia también de filmes finos, por tanto también son flexibles. Entonces, esas células orgánicas tienen muchas perspectivas para el futuro. Son semiconductores orgánicos, tienen como punto favorable un menor precio, si comparando a los clásicos semiconductores inorgánicos. Entonces todas esas moléculas también pueden ser obtenidas de materiales renovables. También pueden ser montadas en la forma de filmes finos en grandes áreas con métodos de deposición de alto rendimiento. Otra ventaja, ¿no?, que esos polímeros conjugados son particularmente atractivos en ese sentido de alto rendimiento, debido al fato de que polímeros pueden ser procesados por técnicas de bajo costo, y con eso un mercado y la fabricación se reducen, ¿no?, los costos en esos sectores de fabricación. Mas ainda existen muchos desafíos a ser vencidos, principalmente aumento de eficiencia energética, el tiempo de vida también, y la estabilidad de los módulos. Entonces, así en laboratorio, por ejemplo, esa empresa japonesa Mitsubishi Chemical hicieron células orgánicas en la orden de eficiencia de 11,1%, más en campo la eficiencia llega a otro 8,7%, se reduce. Y el tiempo de vida también está en la orden de 5 años. Lembrando de que una célula de silicio polimonocristalino está en la orden de 25 años en la actualidad. Entonces, aquí vemos, en 2011 fue presentado ya así un módulo fotovoltaico de ese tipo flexible, de material orgánico. Y entonces desde ese año ya existen empresas, varias empresas en el mundo que ya están fabricando este tipo de módulos. Entonces el costo también fue reduciendo. En ese año era así, 3 centavos a 11,46 centavos, aquí en el caso de euros, ¿no? Estamos hablando de 3,78 euros a 11,46 euros por vatio pico, con una eficiencia de 1,67. Y el resultado de costo de electricidad de 0,19 a 0,50 euros por kilovatio hora producido. Entonces, tiempo de vida, aquí estamos en esa parte superior de silicio mono y policristalino, está bien en la orden acima de 25 años, y la tendencia ainda es aumentar, ¿no? La idea de 2050, 40 años de tiempo de vida. Y las células orgánicas están con tiempo de vida muy bajo, comparativamente, atingirían 20 años en 2050, mas todo eso aí depende, né, das mudanças tecnológicas, dos avanços de pesquisas, mas é uma área muito promissora para fabricar módulos fotovoltaicos, porque foge de todo o clássico, né? Então nos permite utilizar novos materiais e facilita a montagem e a utilização desses módulos em áreas de arquitectura, de curvaturas, telhados. Bom, já em outro tipo de células bem diferentes, assim, com a descoberta de novos materiais, chegamos a células solares de silício preto. Então, essas células solares de silício preto nanoestructurado es un material semiconductor que fue descubierto de forma accidental en 1998 en la Universidad de Harvard,
cuando este profesor Eric Mazur estaba con sus alumnos pesquisando, ¿no?, materiales para células fotovoltaicas, y comenzaron a tratar una pastilla de silicio con rayos láser de alta intensidad, aquí dentro de un ambiente, ¿no?, con gas, y de forma accidental descubrieron que ese material que estaba utilizando, que era silicio, comenzó a mudar su estructura y comenzaron a aparecer estas especies de agullas, y el material mudó de color, inclusive, y por eso que ficó preto. Y he conocido también esa analogía como absorbedor de luz, ¿no?, en analogía a los buracos negros que absorben a luz, ¿no? También una especie de brincadera de hacer eso, pela cor y también pela grande absorción de luz, que puede aumentar aumento de eficiencia y reduciendo los costos de fabricación de células. Entonces, esa nanoestructuración de superficie de silicio es una abordaje promisora, ¿no?, para eliminar la reflexión de superficie frontal de dispositivos, porque en los dispositivos normales que utilizamos en la actualidad existe grande reflexión de fotons por causa del vidrio y de la estructura que recibe, ¿no?, frontal. Para eso he utilizado material antirreflexo convencional, mas este tipo de células absorben todo. Si comparamos aquí, por ejemplo, el silicio, complemento de onda de absorción de silicio normal, cristalino, entonces él absorbe máxima cantidad de fotons, una faixa ahí de 1,2 electron voltios, y comprimentos de onda en esa faixa, ¿no?, correspondiente a una faixa adecuada para el silicio, como ya vimos en el estudio de célula fotovoltaica de silicio. Entonces, bien bajo ahí a área de absorción. Ya este silicio preto, él absorbe fotons en una amplia faixa de comprimentos de onda, y bien alto, la absorción es un factor casi de 1. O sea, absorción cuántica puede ser hasta de 100% de fotons. Eficiencia así real es otra cosa. El silicio preto con menor reflectividad y mayor absorción en componentes de onda de 250 a 2500 nanómetros, excelente, ¿no?, por sus propiedades ópticas y eléctricas, y por eso puede ser tornado un material ideal para fabricar algunos dispositivos como células fotovoltaicas de altísima eficiencia, y além de eso otros dispositivos, ¿no?, como detectores de infravermelho próximo, emisión de campo, en fin, varios otros dispositivos. Y también existen problemas asociados para dominar esas tecnologías. Están relacionados con la tecnología de materiales de silicio preto aplicados a células. Precisan ser resolvidos muchos problemas para ainda ultrapasar eso, para poder tornar un material para producción industrial, a escala industrial. Entonces existen varias abordajes, tentativas de utilización de silicio preto para fabricar células fotovoltaicas. Aquí estos autores, Eldin y otros, en 2015, ellos mostraron que la eficiencia de una célula de silicio preto, que está en la orden de 20% de eficiencia de producción de energía eléctrica, en la absorción de fotons. Teórico así, cuántica, es casi 100% de absorción de fotons, solo que en la parte ya de funcionamiento para producir energía eléctrica se reduce en torno de 20%, porque existe recombinación de un portador de carga en la superficie nanoestructurada. Existen abordajes como, por ejemplo, en este caso, a inclusión de filme de alúmina, que puede fornecer excelente pasivación química y eléctrica, y con eso ahí mejora el resultado en términos de eficiencia. Estos autores hablan que con ese abordaje consiguieron eficiencia acima de 22%, y también esos contactos, mesmo en células de contacto reverso, donde el transporte de portadores es muy sensible a pasivación de la superficie frontal, esa eficiencia puede ultrapasar, ¿no?, de 22%. Entonces ese problema de la recombinación de superficie puede ser resolvido, ¿no?, con la inclusión de estrategias diferentes para captación de fotons y tornar un material para producir células a escala industrial. También
en ese caso obtuvieron un aumento, ¿no?, da producción de energía eléctrica en torno de 3% a más, comparando con una célula de referencia. Entonces, este material ainda precisa ser estudado, mas é uma interessante proposta, ¿no?, de estudar para o futuro. Otro camino que está siendo considerado son las denominadas células solares de perovskita. Esas perovskitas son en realidad una rocha, ¿no?, que fue descubierta en Rusia, y ahí el nombre vem da pessoa que estudó eso, un ruso. Y más también perovskitas son una clase de compuestos definidos por la fórmula ABX3, donde X representa un halogéneo como indio, boro, cloro, y aquí o A y B son cátions de tamaños diferentes, como por ejemplo ese óxido de lantano, manganeso. Entonces aquí existen varios materiales que entran dentro de esa forma cristalina de perovskitas. Entonces la forma cristalina es de un cubo centrado en las fases, solo que a diferencia entre los cátions A y B puede distorcer esa estructura inclinando o sea, esos cátions en la estructura A y B puede hacer mudar esa estructura de cubo centrado. Las células solares de perovskita son descubiertas recientes y poseen muchas ventajas sobre las células solares convencionales de silicio firmes finos. Las de silicio precisan de varias etapas de procesamiento, etapas feitas por industria muy complexa y robotizada inclusive, ¿no? Son procesos caros y que exigen alta temperatura e instalaciones de vácuo. Eso es feito por empresas con gran investimento de dinero, ¿no?, y tecnología avanzada. Estas células baseadas en perovskita pueden tener eficiencia de 31% más o menos en esa orden, y con procesos de fabricación mucho más simples. Entonces esas estructuras de perovskita con propiedades únicas, absorbentes, fornecen numerosas ventajas en aplicaciones optoelectrónicas, no solo para células fotovoltaicas. Esa perovskita de aleto de metilamonio de chumbo, por ejemplo, es un material fotovoltaico promisor debido a algunas ventajas: elevado coeficiente de absorción en la región de luz visible de la energía solar, ¿no? Aquella banda prohibida, banda GAPI, debido al alineamiento de las bandas de valencia y conducción, y tunelável, esas bandas, ¿no?, directa y tunelável, que se denomina tunelável porque en que los electrones pueden escapar de regiones cercadas por barreiras de potencial mesmo cuando su energía cinética es menor que la energía potencial da barreira, con alteración de los cátions y anions. O sea, esa ventaja está relacionada con la existencia de una banda prohibida directa y tunelável, que con la alteración de los cátions y anions. También tiene otra ventaja en el transporte ambipolar de carga, alta movilidad de electrones y buracos comparados con semiconductores orgánicos, comprimento de difusión que extiende micrómetros en monocristales. O sea, son ventajas de un material. Entonces, una célula de perovskita está constituida por un material absorbente, que aquí vemos la estructura. A perovskita está en un medio, ¿no? Aquí está el contraelectrodo, la camada de transporte de buracos, camada de transporte de electrones, y aquí está un substrato de vidrio FTO en bajo. Entonces esa célula de perovskita está constituida por un material absorbente. En realidad la perovskita es absorbente. Una camada transportadora de electrones, una camada transportadora de buracos y un ánodo y un cátodo. En realidad esa perovskita es la parte central, el corazón de la célula, porque es un material fotoactivo que absorbe los fotones con el mismo valor de su banda prohibida, produciendo un par de electrones en buraco. Entonces en ese gráfico, en términos de energía, vemos que los electrones van para la banda de conducción. La idea siempre es que los electrones pasen a la banda de conducción para producir un flujo de energía eléctrica.
entrando na camada transportadora de elétrons, e os buracos ou cargas positivas ficam na banda de valência e vão para a camada transportadora de buracos. É bem similar a uma célula de união PN. Os elétrons e os buracos depois disso vão para o cátodo e o ánodo, que estão ligados fechando o circuito. Então aí nessa célula de perovskita existe esse processo muito similar ao funcionamento de uma célula de material semiconductor de união PN. A camada transportadora de elétrons pode ser feita de diversos materiais, como óxido de zinco, vários outros materiais, mas utilizado ampliamente esse óxido de titanio, que titanio também é abundante em algumas regiões do mundo, né? Então, por isso se torna esse material mais propício. E a camada transportadora de buraco, que pode ser de material orgânico, como esse denominado Spiro ou MTAD, ou também existe inorgânico, como esse composto de cobre, enxofre, carbono, nitrogênio, tem óxido de cobre, enfim, vários outros materiais, tanto orgânicos como inorgânicos, que podem ser utilizados como camada transportadora de buraco. O problema de utilização de materiais orgânicos é que eles degradam muito rápido em comparação com os inorgânicos. Além disso, no cátodo constituído pelo substrato de vidro são utilizados materiais como óxido de estaño dopado com flúor, conhecido como FTO, ou dopado com índio, ITO, que são bons condutores, e o ánodo é constituído de algum metal, ouro, alumínio, prata ou carbono. Aqui vemos esses diagramas de como que são as estruturas esquemáticas de células solares de perovskita em diversas estruturas mesoscópicas. Nessa primeira, em A, seria a NIP mesoscópica, B seria NIP planar, C, PIN planar e finalmente D es PIN simplesmente, né? Essa mesoscópica, PIN mesoscópica. Então são alternativas de estruturação desse tipo de células de perovskita. E os materiais aqui utilizados são vários, né? Aqui esse autor Songi, de 2016, mostra vários materiais para cátodo, para o material ETM, absorvedor, HTM e o ánodo. Então aqui embaixo estão vários materiais, várias famílias que podem ser utilizados para construir a célula. Bom, de acordo com os estudos de análise preparados por diversas empresas que fabricam principalmente veículos, como a Volkswagen, por exemplo, que fizeram estudos de análise do futuro, podem ser vistas que estas células de perovskita vão cobrir grande parte do mercado de baterias, principalmente de carros elétricos. Então, os carros elétricos já nas próximas décadas vão entrar com força e vão precisar de sistemas de geração de energia elétrica e uso de baterias. E os análises acreditam que estes materiais de perovskita vão cumprir um papel importante nesse avanço. Então, mas existem problemas, né, com as células solares de perovskita, associados principalmente com sua estabilidade e durabilidade. O material se degrada com o tempo e, portanto, verificamos uma queda na eficiência geral. Então é necessário fazer muito mais pesquisas para possibilitar a fabricação dessas células a escala e custo competitivo para entrar no mercado. Bom, existem então muitos aspectos a serem estudados deste tipo de células. A ideia era mostrar um panorama geral do avanço dessas tecnologias. Já falei no início, não é para esgotar o tema, é muito amplo, é só para indicar aos que estão assistindo este vídeo que existe muito campo de ação e que as células fotovoltaicas desde o século XIX avançaram assim lentamente com descobertas iniciais do efeito fotovoltaico. De aí vários outros avanços assim paulatinos a partir dos anos de 1950, célula de silício, aquelas clássicas, né, de união PN,
Y hoy en día estamos en varios otros materiais, novas familias de células, que nos lleva a pensar cuál será el avance de la tecnología fotovoltaica. De aquí a 10 años atrás, en 2010, el comportamiento del mercado era diferente que ahora 2020. Si pensamos en 2030, vamos a ver que va a ser totalmente diferente. No sabemos qué tipo de células van a ser utilizadas. Y si vamos un poco más além, 2050, 2060, entonces es difícil, ¿no?, de imaginar, mas tem muitas pessoas trabalhando nisso, sobre o avanço da tecnologia fotovoltaica. Quem se interese, tem muita bibliografia nesse aspecto de avanço de células. Estou propondo 3 artigos do Eldin, do Lucenho Sánchez e do Rattori. Os 3 podem ser encontrados na internet facilmente no Google, e esses artigos fornecem muitas informações sobre avanços da célula, todo o que mencionei, e com muito mais profundidade. Então espero que se tenham motivado para continuar com o estudo desta área de tecnologia solar fotovoltaica. Muito obrigado e bom estudo.